una Excelente. gran alegría tenerlo a los tres aquí. Ya vamos a iniciar formalmente y le voy a dar la palabra a Bartolomé para que dé inicio al simposio de enfermedad vascular periférica, cuando la aterosclerosis multifocal en su presentación necesita intervenciones con catéter o cirugía más allá de las coronarias. Dale, Bartolomé. Bueno, muchísimas gracias. Es un orgullo estar compartiendo aquí con el doctor José Miguel y con Carlos este bloque. Me parece un bloque súper interesante porque muchas veces nos enseñan a estimar el riesgo cardiovascular y hablamos de cardiovascular y la enfermedad arterial periférica es fundamental en el pronóstico de muchos pacientes cuando realmente tenemos un arsenal tan interesante en el tratamiento de este tipo de enfermedades y prolongamos la vida y mejoramos la expectativa y la calidad de vida, ¿no? Nuestro ponente de hoy en este bloque va a ser el doctor Diego Celli, que como pueden ver, pues tengo el gusto de ser primo. El doctor Diego Celli no solamente es médico egresado de la Universidad Central de Venezuela, que probablemente es su título más importante el día de hoy, sino que estudió en Northwestern University, luego hizo residencia de medicina interna en la Universidad de Miami y en el Texas Heart Institute de la Universidad del College de Baylor en Houston hizo su fellow de cardiología, de intervenciones endovasculares y de cardiología intervencionista. Él nos va a estar presentando varios casos el día de hoy. Vamos a estar definiendo la enfermedad arterial periférica desde un punto de vista anatómico, en segmento ortoilíaco, femoropopliteo y below the knee. Y nos van a acompañar hoy, además en el panel, el doctor Larry Díaz Sandoval, que es una autoridad en el tema de periférico en Estados Unidos. Él es cardiólogo intervencionista, es uno de los miembros de la onda del periférico en Estados Unidos y ha sido miembro de publicaciones muy importantes en Estados Unidos y para el mundo que básicamente definen las reglas de lo que hacemos nosotros hoy en el intervencionismo arterial periférico. Y además Larry forma parte de un grupo muy apreciado por la Sociedad Venezolana de Cardiología, que son los egresados del doctor Igor Palacio, miembros de la Sociedad Igor Palacio. Igualmente nos va a acompañar el doctor Alexander Postalian y el doctor es cardiólogo intervencionista en el Texas Heart Institute y también venezolano con quien vamos a tener el gusto de compartir hoy las experiencias de lo que significa formar parte de una institución de alto volumen y alta complejidad de referencia en los Estados Unidos. Dale, Bueno, ese es uno de los hospitales, corrígeme si no, Alexander, ese es uno de los hospitales más grandes de los Estados Unidos, ¿no? El El más Texas grande del Heart. planeta, en lo que yo creo. eso es correcto. Absolutamente. Es Bueno, increíble. bienvenido Lewis, que viene llegando, el último de los miembros del panel, y seguimos adelante. Diego, por favor. Y a Diego, particular agradecimiento porque este chamo se encargó de liderar la conformación de este bloque, de este grupo, de aglutinarlos y de sentarlos a todos aquí. Hola, ¿cómo estás, Lewis? Bueno, Así que muchas muchas gracias. gracias, Mira, Dieguito. primero qué honor, qué alegría que me hayan incluido a mí para hablar de la sección de periféricos. José Miguel Súbete un es mi poquito el volumen, mentor. Diego. Súbete un poquito el volumen tú se oye un poquito bajo la Tiene voz. que ser la gente de tecnología. Ok, listo, ya estamos bien, listo. Un honor que me hayas invitado. Eres un mentor, eres un padre. Tú me llevaste donde estoy hoy por hoy. Ujú. Alexander es mi profesor, él me enseñó a agarrar un catéter por primera vez y bueno, Larry ha sido mi todo aquí en Estados Unidos. Desde que yo llegué sin trabajo me ha ayudado y me ha apoyado y eso nunca lo olvidaré. Qué bueno. Díganme si ven este QR code. Sí, Vamos a intentar hacer algo tecnológico, si sale buenísimo, si no sale bien. Es un Kahoot. Yo voy a hacer algunas preguntas. Si se registran en la página, pueden poner un nombre, ficticio o no. Sí me gustaría que el panel ponga sus nombres, nombre y apellido para que discutamos cómo ellos abordarían el caso. Una vez que se hayan registrado 50, eh, le doy play. ok, estamos haciendo uso de Kahoot. Tenemos Tengo que poner, 20. perfecto. Estamos registrados. Ya te digo, vamos a esperar que se conecte un poco más de gente. 14 más. Todo lo que se puedan registrar, por favor, muchachos. Simplemente para hacer esto más interactivo y más divertido. Bueno, ya estamos. Tengan cuidado que se están registrando varios cirujanos, ¿eh? Eso es bueno.
Ok. Bueno, ya tenemos a los que se van a conectar. ¿Por qué enfermedad arterial periférica? Me imagino que en la sala hay residentes, hay fellows, hay tanto cardiólogos intervencionistas como cirujanos vasculares. Afecta a una gran mayoría de la población. Hay 237 millones de pacientes en el mundo que sufren de la enfermedad arterial periférica. Probablemente estamos undercapturing them. 12 millones de pacientes en los Estados Unidos sufren de enfermedad periférica. Cuando tú tienes enfermedad periférica que pasas por todos los estadios y llegas a tener enfermedad isquémica crónica y llegas a tener una amputación, tiene un peor pronóstico que tener cáncer de pulmón. Y eso es algo bastante interesante que hay veces que no se Ok. tiene en cuenta. Y es bastante sencillo hacerle el screening a los pacientes. No importa si estamos en el ambulatorio de Paraguachín Margarita o si estamos en la clínica más importante de Venezuela, todo el mundo tiene un tensiómetro y podemos medir cuál es la presión en la pierna, cuál es la presión en el brazo y hacer un índice. Y con ese índice, si el paciente tiene un ABI menor a 0,9, tiene enfermedad arterial periférica, inclusive si no tiene síntomas. Y si ustedes ven la gráfica que no se las quise incluir en esta presentación, cada uno de los puntos que vaya bajando desde 0,9, el paciente tiene más mortalidad. Y existe esa correlación directa entre severidad del índice y el riesgo de eventos cardiovasculares y mortalidad. Una cosa que me pareció muy interesante es una encuesta nacional americana donde llamaban a pacientes por teléfono y solamente el 13% de los pacientes conocían sobre la enfermedad arterial periférica, pero el 67% de estos pacientes conocían la enfermedad coronaria. El 84% por ciento de los pacientes conocían sobre el stroke, pero solamente 14 de ellos, de esos 26, sabían que si tenían enfermedad arterial periférica podían tener amputaciones. Cuando ven las prevalencias comparadas, diabetes un 27%, enfermedad coronaria un 16%. La enfermedad arterial periférica la van a encontrar en el 12% de los pacientes que ustedes ven en clínica. Y no solamente es que tienen enfermedad en las piernas, tienen enfermedad en cualquier arteria o en cualquier plano vascular y es aterosclerosis sistémica. Hay que reconocer la enfermedad periférica, como les digo, es muy sencillo de hacer en la consulta y pueden terminar afectando la calidad de vida de estos pacientes de forma significativa. Entonces, cuando tenemos enfermedad arterial periférica, uno, el paciente puede tener enfermedad sintomática y lo que buscamos aquí es el control lipídico, tratamiento antihipertensivo, manejo de la diabetes, que deje de fumar y, bueno, que se cuide los pies. Ellos tienen que, y es parte de nuestra terapia en la consulta, decirles que se tienen que revisar los pies, que tienen que saber si no tienen úlcera, se tienen que vacunar contra la influencia del COVID y hay que decidir si ellos son candidatos para terapias antiplaquetarias. Y ya tuvieron una charla magistral de un muy buen amigo mío que es Carlos Vergara sobre prevención. Estos pacientes ya ni siquiera entrarían en prevención, es prevención secundaria. Si el paciente tiene enfermedad arterial periférica asintomática, tiene un 10% más de mortalidad en 10 años. Ahora, paciente con claudicación, un paciente que llega a la clínica y dice que cada vez que camina cierto número de pasos tiene dolor en las piernas. Cuando él para, ya no tiene dolor de pierna. 30% de mortalidad en 5 años. Este paciente no necesita, no tiene una falta de introductores, guías, catéteres, stents y balones. Este paciente tiene una enfermedad sistémica que hay que tratar. Y el objetivo de tratar a estos pacientes con claudicación no es prevenir el CLTI porque le pusimos un stent. Tenemos que hacer que él camine. Y eso es importante que los pacientes tengan en cuenta en clínica. Si vamos a decidir intervenirlos es para que la arteria se abra y ellos puedan caminar. La terapia funciona y eso lo sabemos por los últimos 30 años. Si los pacientes caminan, la enfermedad periférica mejora. En los pacientes sintomáticos claudicantes que no están revascularizados, podemos tenerlos fácilmente en aspirina. En algunos pacientes que tengan una carga de placa más grande, aspirina y Xarelto 2,5 dos veces al día puede ser recomendado. Ahora, si los revascularizamos, y lo venía discutiendo con Larry antes de empezar la conversación, o los dejamos en dos agentes antiplaquetarios como aspirina y Plavix, o si tienen una alta carga de trombo, una alta carga de metal, los podemos poner en aspirina y Xarelto. Yo particularmente prefiero dejarlos en Xarelto y en aspirina. Si es un paciente que ya tenemos en clínica, lo hayamos revascularizado o no,
podemos utilizar el cilostazol. El único propósito del cilostazol no es prevenir el avance de la enfermedad, es que el paciente pueda caminar más. Y hay que tener mucho cuidado con pacientes que tienen insuficiencia cardíaca concomitante, que no es raro, porque esos pacientes pueden desarrollar ataques agudos de insuficiencia cardíaca por el cilostazol. Ahora, los pacientes claudicantes no todos llegan a tener úlceras, pero un 20% de ellos llegan a tener úlceras. Cuando el paciente tiene úlcera, ya aquí no estamos en una etapa para estar pensando, tenemos que evitar la pérdida de tejido porque pueden desarrollar lesiones que radiquen en amputación. Un paciente que lo amputan, sobre todo por encima de la rodilla, es una sentencia de muerte. O sea, hay que actuar de forma prematura y eficiente. También puede existir otra cosa que es la isquemia aguda. Esos son pacientes que hay que revascularizar dentro de 6 horas y tenemos que contar con todas las herramientas necesarias para hacer un trabajo digno. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los conoce todo el mundo. Tabaquismo, diabetes, sedentarismo, dislipidemia, hipertensión, historia familiar o genética, tanto de enfermedad coronaria como carotidia, como de la cama periférica de las piernas. Y esto es en lo que nos tenemos que enfocar es en atacar de forma sin misericordia cualquiera uno de estos factores de riesgo para evitar que la enfermedad arterial periférica avance. Yo antes tenía una imagen, una caricatura sobre los puntos de acceso, pero Larry, gracias a Dios, me dio algo un poco más digno. A mí lo que me parece más interesante de las intervenciones periféricas son todos los puntos de acceso que nosotros podemos utilizar para intervenir a estos pacientes. Una vez que catalogamos que el paciente tiene claudicación o que tiene úlceras y que hay que intervenirlo, cuando tenemos los estudios de dúplex, ya tenemos que tener un plan de cómo vamos a intervenir y qué introductor vamos a utilizar, por dónde vamos a entrar y cómo vamos a cerrar. Una de las cosas que pasa en periférico, como también pasa en enfermedad coronaria, es que nos exponemos a complicaciones. Y esas complicaciones sabemos que tenemos que tratar una disección o una perforación con un stent cubierto y tienes que saber si el introductor que estás utilizando te va a permitir deliver el stent al sitio donde hubo una perforación. Entonces podemos entrar por la radial, podemos entrar por la braquial, podemos entrar por la axilar. Podemos entrar por las femorales, tanto anterógrado como retrógrado. Si entras a retrógrado, puedes hacer lo que se llama el up and over, que es pasar por las ilíacas, pasar por la bifurcación e intervenir la pierna contralateral. Podemos hacer punciones anterógradas de la pierna ipsilateral. Hay gente que, dependiendo del tipo de lesión, puede entrar por la femoral superficial distal. Eso se puede complicar un poco el cierre, pero si tienes otro segundo punto de acceso, puedes poner un balón y hacer lo que se llama el taponamiento intravascular. Y debajo de la rodilla podemos agarrar tanto accesos tibios directos como en el pie. Vamos con el primer caso. Quería empezar con enfermedad ortoilíaca. Este caso es bastante sencillo, pero nos permite empezar una discusión de altura. 67 años, los factores de riesgo que hemos hablado y uno agregado que es enfermedad renal crónica, están en hemodiálisis. Estos pacientes están habitualmente muy calcificados. Llega a la clínica y dice que tiene 2 años de dolor intermitente cuando camina y la pierna izquierda es peor que la derecha. No tenemos chance de pasar por la clasificación de Rutherford, pero cualquier cosa que sea severo claudicación y que no esté en reposo es 3. Ya el 4 es la clasificación que nos dice que tiene dolor en reposo. 5, 6 ya el paciente tiene úlceras y ya estamos hablando de isquemia crónica. Y este es el estudio de Doppler. No sé qué tanta experiencia hay en el público con respecto a interpretación de los Doppler, pero la severidad depende del tipo de onda. Las ondas inicialmente o normalmente son trifásicas y mientras más severo, cuando la enfermedad empeora, pasan a ser bifásicas, monofásicas o ausentes si no hay pulso. No podemos ver las velocidades de forma aislada, tenemos que ver el aumento de la velocidad. Una velocidad normal pasa de 45 a 180, pero si ves una velocidad de 300 tienes que compararlo con qué está pasando en la arteria proximal y distal y ver cuál es el índice. Cuando tú tienes una velocidad muy alta y comparas con otra cama y tienes un índice o un ratio de más de 4, eso te habla de que es severo, ¿no? En pacientes donde no podemos obtener el índice pierna-brazo, podemos utilizar el dedo gordo brazo, sobre todo si la arteria no es compresible,
y cualquier índice menor de 0,7 es diagnóstico de enfermedad periférica. Entonces, para que quede claro, el índice brazo o tobillo-brazo de 0,9 o menos diagnostica la enfermedad periférica. Si está entre 0,9 y 1,4 puede ser normal o puede que tenga enfermedad arterial periférica y el vaso esté tan calcificado que no sea posible obtener una medición correcta. A nosotros en la institución nos gusta estresarlos, los pones en una caminadora y si hay un 20% o más de diferencia, este paciente tiene enfermedad periférica. O podemos utilizar, como les dije, el TBI, que menos de 0,7 significaría que tiene enfermedad periférica. En este paciente en particular, si ven la pierna izquierda, que es la más sintomática, tenemos ondas monofásicas desde la ilíaca externa. El ultrasonido no es muy bien, no es muy bueno porque como está dentro del abdomen para medir la ilíaca común, pero tenemos ondas monofásicas desde el inicio y puede que haya cierta enfermedad en la arteria profunda. Y en la pierna derecha, aunque no es tan severo, sí tiene ondas bifásicas que una vez que caen en la femoral superficial se transforman en monofásicas. O sea, ya teniendo esto, lo único que tenemos que pensar es cuando traiga el paciente a la mesa de cateterismo, cuál va a ser mi acceso, cuál va a ser mi plan y qué cosas tengo que tener en la sala de cateterismo. No podemos inventar. En este caso, el plan es entrar por la arteria femoral común derecha, hacer una angiografía diagnóstica y si tenemos que intervenir o intervendríamos por las dos femorales comunes de forma retrógrada o intervendríamos una pierna si solamente hay enfermedad en una pierna. Si me pueden ayudar con el Kahoot, les tengo una pregunta. Si tienes enfermedad ortoilíaca que es candidato a intervención, interesante para el panel, ¿cuáles son las estrategias que forman parte de la rutina en su práctica? Le piden una tomografía con angiografía y esto nos asegura entender la placa, entender la morfología y el tamaño de esas arterias para tener un sizing del stent que sea adecuado. O el tamaño del stent yo lo decido solamente con angiografía o con el balón. Utilizo imagen intravascular de forma rutinaria para evaluar morfología y tamaño, o combino todas las técnicas. Creo que dice, Diego, se acabó el tiempo, Ujú. pero no sé si puedes volver a abrir la pregunta. Déjame ver cómo lo hago. Pon el QR code otra vez. Oh, bueno, no, aquí está. A lo Ahora mejor sí, viene. pero esta es la pregunta 2, no la 1. Y esta es la 2. Si no hacemos la vieja, levanta la mano. Yo creo que vamos a tener que levantar la mano y ustedes me van a ayudar con eso. Ya la 2 y la hacemos en la 2, pero Claro. en este- Ok, Bueno, solicito tomografía en todos los casos. Vamos a leer la pregunta otra vez. En enfermedad ortoilíaca candidata a intervención endovascular, ¿cuál de las siguientes estrategias forman parte rutinaria de su planificación y ejecución? Solicito tomografía en todos los casos antes de intervenir. Levante la mano. o claro, es que tienes una. Claro, eso es verdad, pero también puede ser verdad lo que está en la Es D. que no hay preguntas incorrectas. Bueno, yo voy a Exactamente, levantar la mano por exactamente. si Sí, acaso. si lo puedo hacer, lo prefiero, ¿no? Siempre prefiero tener la CTA. Pero Carlos dice que no, porque Carlos ya le hizo Doppler y no quiere hacer el CTA. Ajá. La segunda es, el tamaño del stent lo decido principalmente con angiografía. Esta es una respuesta incorrecta. La voy a hacer. Ok. Utilizo imagen intravascular IVUS de forma rutinaria para decidir tamaño y evaluar morfología de placa. Am, Probablemente en periférico se hace pocas veces en Venezuela el IVUS, pero absolutamente útil, absolutamente útil, pero probablemente no lo usamos en la frecuencia que debiéramos. Y combino CTA preoperatoria más angiografía, más IVUS cuando está disponible todo lo demás. Cuando vayamos a Houston. Bien. Larry o Alex, si quieren comentar.
Bueno, mira, yo no soy muy amigo de la CTA, excepto en este segmento. En el segmento aortoilíaco, sí. ¿Por qué? Porque si tú tienes enfermedad de la aorta, no la vas a ver bien con angiografía, no la vas a poder evaluar bien con el ultrasonido tampoco. Entonces, a mí para aortoilíaco, única y exclusivamente aortoilíaco, para mí CTA es fundamental, pero una vez que entras, sobre todo si tienes CTO, para mí es mandatorio la utilización del IVUS para saber si estás endoluminal o no, porque estoy seguro que tú también lo has visto. Cualquiera que ha hecho esto por algún tiempo ha visto desastres de gente que se metió, creía que estaba donde era, suelta el stent y resulta que estás poniendo stent en todo el espacio subintimal y eso se cierra así. Entonces, para aortoilíaco mi fórmula es CTA previo e intravascular ultrasound durante el procedimiento. Mi comentario sería que, de acuerdo, tener la tomografía antes sería ideal y probablemente sí puedes hacer unas buenas estimaciones del tamaño del stent, por ejemplo, con la tomografía. Pero depende obviamente de los recursos disponibles y también de la experticia del hospital, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo creo que la conclusión tal vez sería tratar de estimar el tamaño de los aparatos que vas a utilizar, balones y stents, con algo más allá de solamente angiografía. O sea, tratar de tener una buena visión con el ultrasonido, una tomografía si la puedes hacer, o IVUS si lo puedes hacer, pero solo con angiografía sería Suficiente. no ideal. El problema con angiografía en segmento aortoilíaco es que si tienes la aorta per se enferma, no sabes en realidad de qué tamaño es. Eso lo tienes que ver con tomografía, sobre todo pacientes que tienen un pequeño aneurisma o pueden tener un aneurisma que sea más grande. Con angio muchas veces no ves el tamaño completo. Puedes tener capas de trombo layer que no las vas a poder apreciar con angiografía. No, y este es el segmento donde nosotros podemos brillar. Este es el segmento donde nos distanciamos de los cirujanos vasculares. Y es un segmento donde tenemos que protegernos. Tenemos los outcomes de endovascular para el segmento ortoilíaco son bastante comparables a los quirúrgicos en 5 años, sobre todo con las nuevas técnicas. Y el único problema que puede haber es que disequemos o la carina o rompamos la aorta. ¿Qué pasa? Entonces, hay que asegurarse que uno, cuando cruzamos, estemos intraluminal, como dijo Larry, y segundo, tenemos que saber cuál es el tamaño de esa arteria para no poner un stent más grande del que debemos. ¿Alguien del panel de Venezuela? ¿Qué dice Carlitos? Y mira, nosotros, yo creo que en general aquí en Venezuela casi todos estamos pidiendo angiotomografía porque es un estudio al que tiene acceso no solo el que va a hacer la intervención, sino el clínico. O sea, todo el mundo puede pedir este examen si tiene duda y lo puede interpretar bastante bien. Ahora, a la hora de la intervención, definitivamente, es como que un cirujano le llegue un claudicante y encuentra la femoral superficial obstruida y le hace un femoropopliteo y resulta que el paciente tenía una lesión de aorta y no la vio, o sea, no corrigió el inflow. Entonces, por supuesto, hay que revisar el Total. segmento aortoilíaco en todo paciente que viene con síntomas de claudicación. O sea, es mandatorio que lo veamos. Y por otro lado, como lo han dicho ustedes, pues hoy día las técnicas que hacemos de intervencionismo en el segmento aortoilíaco son, ya tratamos todos los tipos de lesión con resultados tan buenos como los pueden tener los cirujanos y con una invasión muchísimo menor al paciente. Entonces, la tomografía definitivamente mandatoria y creo que es algo donde todos lo estamos practicando. El ultrasonido eh, es difícil usarlo aquí, es difícil. El costo de una sonda de ultrasonido probablemente es el costo del resto del material que utilizamos en una intervención en este segmento y que yo creo que la combinación entre lo que medimos y la tomografía y lo que vemos con la angiografía, terminamos haciendo la mayoría de los cálculos. En ocasiones la longitud puede ser un poquito más complicada y a lo mejor tenemos que utilizar la angiografía con algo, algún catéter calibrado o algo por el estilo. Pero en general, con estos dos métodos casi siempre tratamos de resolver. Muy bien. Entonces volvemos al caso. Esta es la angiografía del segmento ortoilíaco. Hicimos un acceso 5 French en la arteria femoral común.
Estamos utilizando aquí un catéter Omni. El catéter Omni es un catéter que no es end-hole, tiene, creo que son 12 agujeros. Nosotros lo conectamos a la pistola y la pistola administra 20 cc de contraste. En la arteria ilíaca común había una placa que llamamos por lo menos angiográficamente 60-70%. La común izquierda parecía una estenosis más del 70, calcificado, se ve como que alguien le pegó un mordisco. Hicimos lo que le llamamos un pullback, medimos la presión aórtica con el catéter y después jalamos hacia cada una de las arterias y había 25 milímetros de gradiente entre la aorta y la común, entre la aórtico y externa derecha y Mm. 30 entre la aorta y la externa izquierda. Perfecto. Y casi siempre a todos los pacientes que venimos a intervenir, no solamente vamos a ver el segmento ortoilíaco que por Doppler era el que estaba generando problemas, sino que hacemos un bolus chase. Eh, Tenía arterias femorales superficiales, estaban permeables, sí tiene cierta enfermedad debajo de la rodilla, en el lado derecho, pero volvemos, es un paciente claudicante. Pacientes claudicantes donde sabemos que el inflow es el problema, la enfermedad ortoilíaca, primero arreglamos eso, vemos cómo el paciente le va, lo ponemos a caminar y después nos podemos enfocar en otra cama arterial si es necesario. Pero mi recomendación particular es no meterse por debajo de la rodilla innecesariamente en claudicantes. Estos son los pacientes que terminan en los medios donde hablan mal de los médicos. Hay que ser muy cuidadoso porque en enfermedad periférica, enfermedad van a ver, pero no quiere decir que el paciente lo que necesita es un stent o un balón. Entonces, aquí volveríamos al Kahoot, pero mi próxima pregunta sería, ya sabemos que hay. Tenemos enfermedad en las dos comunes. Mm. Vamos a agarrar acceso en la contralateral, que sería la izquierda de la femoral común, y vamos a revascularizar solo la izquierda y regresamos para arreglar la derecha. O hacemos todo desde un solo acceso, lo que se llama up and over, cruzamos la lesión desde arriba y primero ponemos el stent del lado izquierdo y después del lado derecho. O agarramos acceso bilateral y arreglamos las dos retrógradas, o esto es demasiado para mí y yo lo voy a referir a cirugía. Esa es la respuesta incorrecta. Eso es inaceptable. No me enteras. Bueno, en este caso en realidad las lesiones son bastante sencillas si se quiere. Mandar a este paciente un bypass aorto bifemoral es una intervención extremadamente invasiva e innecesaria, ¿no? Hay estilos, hay gente que le gusta hacer todo desde un acceso. El que tiene tiempo haciendo esto sabe bastante bien que hay bifurcaciones de bifurcaciones y muchas veces cuando te vas de un lado al otro, si la bifurcación es muy aguda, un ángulo muy cerrado, vas a tener problemas. Entonces, a mí, yo he aprendido en estos, no sé, ya casi 20 años, que a mí no me gusta meterme en problemas. Entonces, a mí me gusta hacer las cosas fácil. En este caso, yo haría un acceso bilateral y los arreglaría retrógrados los dos en un solo procedimiento. No hay justificación, a menos que el paciente tenga insuficiencia renal y tenga limitaciones de contraste. Esa sería la única razón por la cual haría un stage procedure. O de otra manera, lo hago los dos en el mismo tiempo. Y aquí parece que sí hay una respuesta correcta, que es contralateral y bilateral. Ahora, lo que no se ve bien en las imágenes es qué tan severo era la enfermedad en la derecha, que angiográficamente no se veía tan mal desde acá, pero como tenía un gradiente significativo, entonces hay que hacer acceso bilateral y lo arreglas las dos de abajo. Exacto. Por eso, aquí lo que está bastante bien, Diego, es que hiciste la medición del gradiente, y esto para la audiencia en general, porque como bien comentó Alexander, cuando tú ves la angiografía, a mí la derecha no me impresionó, pero para nada. La izquierda está clarita que hay que arreglarla, además que creo que era donde estaba el paciente sintomático principalmente. Pero cuando tú haces un gradiente de más de 25, o sea, de 25 milímetros de mercurio, es una lesión hemodinámicamente significativa. Entonces, bastante importante cuando, sobre todo en el segmento aortoilíaco, muchas veces, acuérdense que la ilíaca externa se mete hacia adentro y eso no se ve, esa curvatura no se ve, pareciera todo que fuera una línea recta. Y muchas veces ahí se pierde la visualización de qué tan significativa puede ser la lesión y muchas veces uno se come el cuento.
Entonces, para no comerse el cuento, mi filosofía es, una vez que el paciente entra al laboratorio de cateterismo, el paciente no puede salir de ahí sin una respuesta que sea al menos 99% precisa, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Entonces, aunque no sea aparente, medir gradientes es sumamente importante en este segmento. Y nosotros para este caso no contábamos con tomografía. Al no contar con tomografía, teníamos que ser un poco más agresivos. Decidimos hacer acceso bilateral. Empezamos con dos introductores de 5 y usualmente para intervenciones ilíacas subimos o escalamos a introductores de 7. Y estos introductores se llaman Bright Tip. Si se logra ver en mi angiografía, la punta tiene un marcador y eso nos Tú lo permite estás a compartiendo nosotros ahorita. localizar exactamente dónde está la punta. Podemos introducir los stents que vayamos a utilizar o los balones sin molestar la placa. Y si vamos a poner stents, tú puedes hacer lo que llamamos un sheathing, que el stent está dentro del introductor, sacamos el introductor y el stent queda ahí sin dañar el stent. Si puedes señalarlo No con el sé si me pointer, lo ¿te, permite. te lo permite? Ok, está bien, tranquilo. Nosotros no tenemos aquí como... No sé si ven los dos, son dos Amplat Super Stiff Wires. Y cerca, no en el ostium, pero cerca del ostium ven dos marcas, Son que esas marcas son las puntas de los radio opacas. introductores. Sí, ¿Ok? perfecto. El tip del catéter. Correcto. Entonces, en nuestro hospital tenemos varios tipos de imagen intravascular, pero hay uno que se llama Plug and Play, que forma parte de la mesa operatoria, que es el de Philips, y los tienen en tres plataformas, de 0.35, 0.18 y 0.14. Como teníamos dos Amplats, corrimos el ultrasonido por cada uno de los Amplats, y aquí estamos buscando algo muy particular. Queremos saber si el osteo de la ilíaca común está comprometido. Si el osteo está comprometido, no nos deja opción que elevar la bifurcación. Yo creo que aquí también va a haber consenso. Si tú puedes evitar elevar la bifurcación, no la eleves, porque si tienes que reintervenir, ya te quemas el acceso open over. Y gracias a Dios, a este paciente no tuvimos que hacerle eso. Utilizamos dos stents que se llaman, es de la compañía Boston Express. Estos son stents de balón expandible, no son cubiertos. Hay quienes consideran que la arteria ilíaca común siempre se tiene que poner un stent cubierto, depende mucho de la morfología. Sí te protege si existe una perforación, pero no todos los pacientes lo requieren y los stents cubiertos son muchísimo más costosos. Utilizamos un 9x57 en ambas arterias ilíacas comunes. El objetivo era evitar a toda costa elevar la bifurcación y como no había enfermedad en el osteo, nos pareció que era suficiente. Estos son los stents una vez que se pusieron. Hicimos otra vez el pullback de presión, había resolución total del lado derecho, pero persistía el gradiente en el lado izquierdo. O sea que o pudimos haber movido la placa o había cierta enfermedad que no reconocimos en su momento y tuvimos que extender el stent. Recuérdense que después de la común ella se bifurca en la ilíaca interna y la ilíaca externa. La ilíaca interna, aunque nosotros podemos en muchas intervenciones salvarnos de ocluir una de ellas, es la arteria que nos da la sangre a la pelvis y muchos pacientes quedan con dolor en glúteos o que quedan con disfunción eréctil. Entonces, cuando vamos a poner stents, deberíamos intentar utilizar stents también no cubiertos. Aquí se utilizó un EPIC, que es autoexpandible no cubierto de la compañía Boston también, de forma superpuesta. O sea, hay una parte del stent EPIC dentro del Express y utilizamos una posdilatación con unos balones Mustang de 10 porque sabíamos cuál era la medida de la arteria. Y este es el resultado final. Resolución total del gradiente, paciente contento y sin complicaciones. ¿Algún comentario? Yo creo que aquí el mensaje a llevarse a casa es la técnica de cómo liberar el stent en las ilíacas. Siempre que se pueda, la técnica debe ser avanzar el introductor lo más distal posible, ¿no? Lo más cefálico posible, si se quiere. Avanzar el stent dentro del introductor a donde lo vas a querer liberar. Una vez que estés seguro que lo quieres liberar ahí, aguantas el stent mientras con la otra mano jalas el introductor hacia atrás,
De manera que tú nunca moviste el stent fuera del introductor. ¿Por qué? Porque si hay calcio en estas áreas, muchas veces el stent se va a deformar o también ocurre que a veces el stent se sale del shaft, se despega del shaft y ahora tienes un stent ahí flotando en la guía. Si lo puedes hacer con esa técnica en inglés se llama unsheathing, que significa la retracción del introductor fijando el stent en la misma posición de lo que quieres liberar. Carlos, no sé si tú lo puedes explicar mejor porque mi español está paupérrimo y me disculpo, pero... No, pero No, todo no, perfecto. se ha entendido perfecto. Por supuesto que a los hemodinamistas que no hacemos esto en las coronarias nos llama la atención. Pero esto es una técnica que los radiólogos la han utilizado por años, que tratando me acuerdo cuando ellos hacían las angioplastias renales, que cruzaban con el introductor al otro lado de la lesión, ponían el stent en posición y luego retiraban el introductor guía, ¿no? Y es Sí. especialmente importante si el stent que se está utilizando es montado sobre balón. Cuando son Correcto, stents autoexpandibles, muchos de estos problemas no ocurren porque el stent está pues en la cápsula del shaft, ¿no? Entonces correcto. no ocurre. Pero especialmente importante con stents montados sobre balón. Mira, y es Correcto. importante mencionar que cuando avanzamos, durante este procedimiento tenemos que avanzar los introductores muchas veces, tienen que dejar el dilatador a mano. No avancen el introductor sin el dilatador, porque si existe calcio, van a reventar el calcio. Total. Correcto. Va a sonar. Sí, bueno, y para finalizar, generalmente, yo diría más del 95% de los casos, cuando tú liberas stents en la ilíaca común, tienden a ser stents montados sobre balón porque quieres agarrar el size perfecto. Generalmente los autoexpandibles los utilizamos más para, ya sea la común distal, hacia la externa, hacia la ilíaca externa. Totalmente. Mm, Excelente demostración. Seguimos con el siguiente caso. Aquí íbamos a hacer otro aorto ilíaco, pero vamos a pasar el segmento femoropopliteo y luego volvemos. Este es un caso muy interesante. Es una mujer de 68 años. Fumó toda la vida todo lo que pudo fumar. Diabetes poco controlada, pero tenía la hemoglobina 1C en 9. Hipertensión y dislipidemia. Ella nos llega diciendo que tenía claudicación severa en la pierna derecha y en la pierna izquierda parecía que era dolor en reposo. Hay una característica muy particular que los que hacemos periférico y vemos pacientes en clínica de periférico, hay algo que nos dicen los pacientes que nos levanta las alarmas, que es que ellos no tienen dolor cuando están sentados en un sofá, pero que en la noche tienen que sacar el pie por fuera de la cama. Eso, no sé el panel si está de acuerdo conmigo, Alexander o Larry, pero eso para mí es dolor en reposo y es lo que ocurrió en este paciente. Y además nos dice que en la pierna izquierda tuvo una úlcera que se curó sola. No se pudo hacer los procedimientos por un problema económico que también existe en Estados Unidos. Entonces lo clasificamos como Rutherford 3 en la pierna derecha y Rutherford 4 o 3 en la pierna izquierda. Doppler, una vez como ya lo hablamos, pareciera, tanto en la pierna derecha como en la pierna izquierda, que las ilíacas estaban bien. En la pierna derecha, ya desde la arteria femoral superficial estaba monofásico con elevación de las velocidades. Y en la pierna izquierda, en la porción media de la femoral superficial, había una velocidad de 377 y en el segmento más contiguo había una velocidad de 26. Eso es un índice de casi 8. Entonces ya sabíamos de entrada que este es un paciente que le vamos a tener que hacer una intervención de la femoral. Yo soy muy partidario de cuando se puede agarrar acceso anterógrado porque tienes mucha más fuerza para deliver equipment. En este caso me daría un poco de miedo de entrar de esa forma agresiva porque no sé dónde empieza la lesión, que asumo que era una obstrucción crónica total. Lo que decidimos hacer fue agarrar acceso femoral derecho y hacer una corrida de bolo para ver a qué nos estábamos enfrentando. La arteria femoral superficial es un territorio vascular extremadamente complejo. Esta es una arteria que está sometida a unas condiciones implacables. Eso no se ve en la angiografía. En la angiografía se ve una arteria derecha, pero realmente los pacientes no tienen un yeso puesto en la pierna. Los pacientes se mueven, que tienen que caminar.
y tenemos muchas fuerzas biomecánicas, se acortan, se torsionan, se comprimen, se flexionan, y no solamente es abrir la lesión, aunque yo estoy llegando tarde al partido porque soy más joven que los panelistas. Hemos pasado por muchos estadios de la Ese enfermedad comentario periférica. tuvo un poco de más, honestamente, pero está bien. Siendo el más joven, yo viví una era diferente de periférico. Antes dejábamos stent y le poníamos stent a todo el mundo, y ahorita tenemos una impresión de que vamos a dejar el menor metal posible en la arteria femoral. En los pacientes jóvenes como yo, las arterias en una resonancia magnética se ven así, derechitas, planitas, no han estado sometidas a tanto movimiento de pierna, pero en los pacientes mayores esa arteria está muy enrevesada. Otra cosa es que cuando la arteria femoral superficial va pasando y tiene que llegar al trayecto o al compartimiento posterior, pasa por el canal de Hunter. El canal de Hunter tiene el problema de que uno, ahí es donde se generan prácticamente todas las lesiones de la arteria femoral, y es un punto donde se va a torsionar y se va a comprimir tu stent. Si le ponen cualquier tipo de stent de los que los cardiólogos intervencionistas coronarios están acostumbrados a utilizar, ese stent se va a fracturar. No, 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 no es una pregunta de si se va a fracturar, es cuándo se va a fracturar. Y por ende, si vamos a poner un stent en esa zona, existen varios stents que han sido diseñados para limitar el riesgo de fractura, como el Supera de Abbott, que es un stent costoso, autoexpandible, o el autoexpandible de la compañía Gore, que se llama Viabon. Tengo unas láminas más adelante para mostrarles. Entonces, volviendo al caso, estas son las aortoilíacas. Un poco lo que venía comentando Larry. Ya de entrada me parece, el panel derecho es una imagen still. Es bastante agudo, así que pudiésemos tener que enfrentarnos a un acceso complicado. Y estos son los dos Bodus Chase, pierna derecha. Disculpen la calidad de los angiogramas, especialmente en esta parte introductoria. Este es el peor cath lab que nosotros tenemos, y las imágenes son subóptimas. Entonces, debajo de la rodilla no podíamos ver tanto, pero sabemos que en la derecha tenemos en la porción media y distal de la femoral superficial una obstrucción total. Y en la izquierda, déjame ver si lo puedo parar. Es importante. La arteria que tienen más a la derecha de la pantalla es la profunda, y la arteria más hacia la izquierda, después de que se bifurca, es la femoral superficial. Tienen que tenerle el mayor respeto del mundo a la profunda. Esa es la vida de la pierna. Siempre que crean que la profunda puede estar comprometida, hay que protegerla como si fuese una hija de 2 años. Totalmente. Y la arteria femoral superficial, como ven aquí, tiene una obstrucción larga, calcificada, que se reconstituye cercano a la rodilla o a la poplitea, y no podemos ver mucho de lo que pasa más abajo de la pierna. Este no es el caso realmente que les voy a presentar. Este es el primer procedimiento que le hicimos, que fue en la pierna izquierda. Una lesión crónica total larguísima, como de 50. El doctor Larry Díaz colaboró y publicó un paper muy importante para mí, que es el CTOP Classification, que él habla sobre, y tengo una lámina más adelante, de cómo identificar el CAP, o sea, el punto donde se reconstituye, cómo se ve si es cóncavo o convexo en la parte proximal y distal. Y es una clasificación que te permite a ti saber cuál va a ser la probabilidad de que seas exitoso cruzando de forma anterógrada o retrógrada. Para nosotros, en este caso, aunque no tengo las dos puntas de la placa, nos parecía que cruzar desde un punto de vista anterógrado iba a ser muy difícil. Agarramos acceso pedio. Cuando nosotros agarramos acceso pedio, intentamos lo más posible no poner introductor, que si lo vamos a poner es 5 o 6. Utilizamos un kit de micropunción, y él viene con un microintroductor donde podemos tener un wire y podemos tener un microcatéter, pero no le ponemos un introductor para evitar lesionar o lastimar la arteria tibial. Eh, Esta lesión la cruzamos con un wire, nos tomó 1 hora y media cruzarla. Teníamos un catéter Navicross, y desde anterógrado pusimos lo que se llama un glide cath, que es básicamente un catéter, y nosotros hacemos el rendezvous o la externalización del wire. Si pueden ver ahí, estamos intentando por debajo avanzar la guía dentro del glide cath,
Y el glide path viene desde el acceso que teníamos Safe French desde la pierna derecha. Y una vez que entra, nosotros, espero que se haya apreciado en la imagen, una vez que entra, él sale por el introductor de la pierna derecha. Entonces tenemos al paciente básicamente pseudo crucificado. Por la pierna izquierda abajo tenemos la guía que sale por la pierna derecha y nosotros cambiamos la polaridad para trabajar desde arriba. O sea, sacamos todo ese catéter entrando por el glide path y revertimos la polaridad y trabajamos desde arriba. Este caso le tiramos todo lo que teníamos para encima. Utilizamos el CSI Diamondback 2.0, que es el más grande que tenemos. Después le hicimos Shockwave. Explica Después bien, utilizamos explica bien que, muchísimo. ¿Aló? explica lo del Diamondback, que es El una CSI es un aterotomo para que... taladro, Ujú. se llama aterectomía orbital. Él no gira en un círculo, sino gira como la luna gira alrededor de la Tierra. Y él se va comiendo la placa cada vez que gira. Eh, como les dije, es el más grande que tenemos, es la punta, el crown más grande. Y él se come la placa. Intentamos ponerle a hacer el PTA con balones y no estaba yielding, no se estaba abriendo el balón. Tuvimos que hacerle shockwave, reventamos 3 balones de Kevlar y terminamos haciendo una técnica que se llama pave and crack. Pave significa ponerle un stent, pero como había tanto calcio y existe el riesgo de perforar, después utilizamos un balón, le ponemos el lining y un balón de muchísima presión para abrir el stent. Se llama pave and crack. El stent que terminamos utilizando es un Gore Viaben. Y esta es una de las razones por las cuales cuando estamos planificando una intervención tenemos que saber qué introductor tenemos. Si tú estás utilizando un Safe French y después perforas, puede que puedas meter un Gore Viaben, pero realmente necesitas un 7. Si es un segmento muy largo, no va a entrar. Y este es un stent muy resistente que me gusta mucho. Muy poco ISR, que es que se genere lesión dentro del stent. Si lo ves, va a ser en las puntas o proximales o distales. Y es un stent que aunque lo pongas en la femoral superficial, vas a tener muy buenos resultados porque no se fractura. Todo esto se los digo porque ahora nos toca intervenir la derecha. Esto fueron 4 horas y media de procedimiento y probablemente $85,000 en costo. ¿Y ahora qué hacemos con la derecha? Endovascular complejo. Para la semana que viene. Ya arrancaste, Diego, tienes que terminar. No, ese día no fue, pero ¿qué vamos a hacer cuando lo traigamos de vuelta? Claro, claro. Endovascular complejo, ¿le hacemos un bypass arterial percutáneo o lo mandamos para cirugía y se acaba todo esto? Ajá. Sí. Bueno, es importante que tengamos en cuenta ese aspecto particular, ¿no? Que pasa mucho cuando tenemos enfermedad bilateral. Lo hemos experimentado con carótida y lo experimentamos muchas veces con periférico, ¿no? Que por más que uno tenga el deseo de resolver en un solo tiempo, es importante primero que nada y quería escuchar el comentario también de los expertos del día. Uno, sobre tratar de no hacer intervención el mismo día en dos territorios diferentes, particularmente en dos miembros inferiores, y así como pasa con las carótidas. Y lo segundo, quería escuchar para aclarar. Esto definitivamente el acceso retrógrado te eleva la capacidad resolutiva a otro nivel, sobre todo en el tema de periférico, también lo hemos visto en coronarios, pero sin embargo ya vemos que en el tema de sitio coronaria cada vez se está volviendo más al anterógrado apoyado en la tecnología nueva. ¿Cómo ven ustedes? Y creo que la sociedad ha estado trabajando mucho estos últimos 2, 3 años en el tema de acceso por ultrasonido. ¿Ustedes creen que sería lógico hacer cualquier procedimiento retrógrado sin punción guiada por eco? Quiero escuchar la opinión porque sé que no va a estar allí, pero es fundamental porque de repente haciéndolo lo pasas desapercibido porque es tu herramienta del día a día. Pero básicamente toda la intervención, en este caso, se ha fundamentado en un ecodiagnóstico muy bien hecho y probablemente el acceso y el éxito del procedimiento comience ahí con un buen acceso guiado por eco. Te veo Mira, asintiendo, Larry. Bartolomé, Bueno, no, es que para los que me conocen un poquito saben que esa es la historia de mi vida, ¿no? La parte de los accesos. Yo aprendí a hacer acceso retrógrado con ultrasonido. Y mira, trabajé por los primeros 12, 13 años en la institución donde estaba, magnífico.
Yo he tenido la suerte de trabajar con gente pionera en el campo también. Y mi amigo Luis Mariano Palena, que es de origen argentino, pero trabaja en Italia, él es un radiólogo intervencionista muy bueno. Y él era totalmente, sí, Hilario, que fantástico tu ultrasonido, pero mira, yo lo hago con la rayos X, ¿no? Ya ahora él hace básicamente ultrasonido. Pero fíjate lo que pasó, a mí me voltearon la arepa porque ahora en la institución donde yo estoy es muy difícil tener un técnico de ultrasonido que te haga el ultrasonido mientras tú haces tu intervención y me tocó aprenderlo a hacer ahora por rayos X. Entonces la respuesta corta es ultrasonido es fantástico si lo tienes y si lo tienes lo deberías utilizar siempre que puedas, porque hasta los expertos que aprendieron en rayos X ahora lo quieren hacer en ultrasonido. Pero si estás trabajando en esta área, debes ser capaz de hacerlo por guiatura, ya sea por rayos X, con el calcio, con la guiatura del calcio de la arteria, sobre todo para acceso pedio y tibial distal, y ultrasonido, bueno, porque siempre vas a tener una visión directa de lo que estás pulsando. Yo iba a decir mi perspectiva aquí. Yo, según Diego, como soy senil, también cuando comencé mi entrenamiento fue acceso sin ultrasonido. O sea, fue malo y en mi época fue, yo creo, cuando se comenzó a usar más ultrasound access para acceso femoral y todo lo demás. Ahora yo creo que 100%, sin duda alguna, que todos los accesos sí está disponible y hay que tratar de hacerlo disponible, hacerlo con ultrasonido. Más que todo si estamos entrando en arterias chiquititas como la arteria pedal, definitivamente. En cuanto a las opciones aquí, obviamente paras, no vas a hacer las dos cosas al mismo día después que estuviste pariendo, arreglando la otra. No, en lo que vi en el angiograma diagnóstico, no parece que bypass sea necesariamente la primera opción. La mayoría de los casos sería una otra intervención endovascular compleja. Tal vez vienes un poco más preparado, ya tienes la terectomía lista, ya vienes esta vez con acceso pedal de una vez. Pero está la nueva opción esa del bypass arterial percutáneo que no está widely available, pero es una buena opción. ¿Y el pana venezolano qué quiere hacer? Bueno, tú sabes que nosotros, una vez que comenzaste endovascular, la orden es terminar endovascular tanto como sea posible, pues. Este, pero yo te iba a hacer la pregunta es, tú hiciste una intervención realmente compleja, utilizaste soporte tecnológico avanzado, atrectomía, usaste IVL, Lo que le dicen aquí, the million dollar intervention. exactamente, million dollar intervention. Y ¿en qué momento piensas que, bueno, mira, a lo mejor es mejor que lo hagan los cirujanos? O sea, en esta enfermedad particular, ¿cuándo hubieras pensado que era mejor que lo hicieran los cirujanos? ¿Y cuándo, o por qué crees tú que era mejor hacerlo endovascular? Tuviste 4 horas y media y, bueno, colocaste un stent que funciona, entiendo yo, funciona muy bien. Estos stents cubiertos son unos stents fabulosos, los Viavance son unos stents fabulosos. ¿Qué porcentaje de falla de ese estás esperando en el largo plazo? Y de acuerdo con eso decidir si necesitas ayuda de cirugía o no. Esto es como cuando hablamos de intervenciones crónicas totales En en las coronario. coronarias. Eh, los fallos son porque no le estamos poniendo suficiente tiempo. Ya estaba montado en el caballo, había que arrearlo. Total, total. No, 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 Pero eso no te lo discuto totalmente. ahora, en ese momento a mí me hubiese, si tenía una complicación, si perforábamos, ya ahí podíamos parar y llamar a cirugía vascular. Era un tema de ponerle las horas y esa arteria iba a quedar abierta, pero justamente para poder avanzar y explicarte qué fue lo que hicimos con la pierna derecha, sabemos que va a ser una intervención muy complicada y que va a ser una intervención costosa. El resultado que tuvimos es un resultado que yo espero que sea muy bueno. Esta paciente es claudicante y si ella no camina, ese stent se va a ocluir. Es un tema Total, seguro. Ese absolutamente. paciente, una vez que salieron, hay que decirle, bueno, ya no vas a tener dolor, sal a caminar. Tú no puedes caminar por la paciente. Y si ese stent se tapa, se va a tapar o en la parte proximal o en la parte distal de ese stent Como un caramelo, sí, como un exactamente. caramelo. Pero bueno, ¿qué hicimos? Nos fuimos por el bypass percutáneo. Gracias a Dios tenemos ahora la tecnología donde podemos experimentar lo que hacen los cirujanos. La arteria femoral superficial pasa muy cercana de la vena femoral superficial. Si nosotros le podemos quitar un poquito de real estate a la vena y podemos utilizar la vena como conducto, que es exactamente lo que utilizan los cirujanos.
En mi diagrama, lastimosamente no puedo señalar, pero empecemos de izquierda a derecha, tienes la arteria roja y la vena azul. La arteria tiene una lesión total crónica de un segmento largo. El principio del dispositivo, aunque el dispositivo te trae todo el kit Ah, completo, todas estas cosas nosotros las podemos hacer con lo que creo que ya tenemos lo va a en... compartir, creo que. ¿Lo estás compartiendo ahorita? Pues no te Yo estoy viendo la estoy... imagen ahorita. Ok, ¿La ven? tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, ahora sí se ve. Ok. Tranquilo, tranquilo. Pero imaginen también, póngale. Todo lo que se necesita para hacer este procedimiento lo podemos utilizar y lo podemos comprar. No hay que comprarle Bellísimo. a la marca el kit. Pero bueno, tener el kit es muy bueno. El principio es básico, vena y arteria. Vamos a canular una vena desde el pie y vamos a llevar ese introductor con un snare hasta arriba, cercano a la femoral superficial proximal. Y vamos a utilizar un catéter que, como también dos tenemos en coronario, tiene una aguja que sale por un lado y a través de esa aguja podemos pasar un cable. Una vez que pasemos el cable y creemos una fístula entre la arteria y la vena proximal, podemos traernos el cable, bypassar la lesión que queremos bypassar y entrar por la poplitea. Hacer lo mismo al revés y ponerle un stent cubierto. Entonces el stent pasaría de la femoral superficial proximal a la vena, pasa la sangre por toda la vena y sale de la vena distal a la poplitea y hiciste un bypass. Ese es el principio fundamental. En cuestión de data, a mí me gusta, pero tiene un patency de 66% en 3 años. No me parece muy alto, es una opción, pero no sacrificas nada. Si se vuelve a tapar, tú puedes entrar por tu nativa. Tú Ok. puedes perforar ese stent y hacer lo mismo que yo hice en la pierna izquierda, pero en la pierna derecha. El dispositivo tiene dos cosas. Tiene el EndoCross Device, que está cargado con un resorte y cuando tú lo comprimes, él saca una aguja, como la pueden ver aquí en la imagen, y esa aguja permite que tú le pases un wire, que es 0.14. Tú en la vena vas a tener un snare, que es un dispositivo que te permite atrapar cosas, ya sea 3 lazos o ya sea el gooseneck, y puedes jalar el cable hacia abajo. Y después, una vez que hayas creado tus dos pathways, tú le pones un stent cubierto. Entonces, acceso del lado izquierdo, le pusimos un introductor 5 French, que después lo vamos a tener que subir a 7. En el segundo panel ven la vena. Aquí nos tenemos que asegurar que el paciente no tenga una vena accesoria, porque si tiene una vena accesoria y te vas por la vena accesoria, no va a estar encima de la poplitea. En el tercer panel ven la vena con el snare, y eso es lo que nos va a ayudar a traernos el cable. Y en el cuarto panel ven el dispositivo EndoCross, que es lo que vamos a utilizar para perforar la arteria. El procedimiento consiste en que la aguja es mucho más grande que las agujas que utilizamos en coronario, como los dispositivos VBAC o el Stingray. Son 15 milímetros. Yo no sé si logran ver la punta del catéter. Tiene ciertas formas que son un 4 inverso y un 4 normal. El 4 inverso es lo que utilizamos en la parte proximal. Disparamos, la aguja puede atravesar la vena completa, intentas pasar el cable y una vez que no pasa, retraes, intentas pasarlo otra vez hasta que te encuentras luminal en la vena. Una vez que tienes el cable en la vena, puedes jalarlo con el snare. Aquí estamos confirmando que realmente estamos interactuando con el cable y nos podemos traer ese cable por toda la vena hacia abajo. Después traemos un balón normal, hacemos una perforación para abrir el agujero de la arteria. En el tercer panel ya es una angiografía que estamos haciendo sobre la nativa de la poplitea para saber que esa misma aguja va a perforar de la vena otra vez a la poplitea y finalmente hacemos el mismo procedimiento que arriba, confirmamos que estamos encima y volvemos a disparar la aguja. Si cruzó toda la arteria, retraemos un poco hasta que logramos conseguir ese canal que estamos montados encima de la arteria y una vez que cruza, ya tendríamos la segunda fístula, donde le ponemos otro balón, habitualmente de 5 milímetros, y después vamos a ponerle el stent cubierto. Y este es el resultado final. Nos tomó 60 minutos. Esta es la femoral Impresionante. superficial. Aquí se ve cómo llega la poplitea. Y Wow. aunque las primeras angiografías no estaban muy bonitas,
Este es el resultado debajo de la rodilla. Tiene un arco Caguarada 2A y la paciente la vimos en clínica y le va muy bien, camina y esperemos que ese stent se mantenga abierto. Mira, este resultado obviamente fantástico. Felicitaciones, se ve súper bien. Y creo que este aparato puede ser muy útil para muchos pacientes. Ahora, siendo un poco abogado del diablo, se me quedan algunas preguntas. Son que, si mal no tengo entendido, los Detour Trials, que fueron los estudios de este aparato, fueron single arm, o sea, no había grupo de comparación. O sea, no se sabe cómo va esto contra solo endovascular o contra una bypass abierto. Y la otra cosa es que estás ocupando espacio. O sea, uno dice que, bueno, como los cirujanos usarían la vena igual. Bueno, esto es una vena profunda, no es una vena superficial. No, esta es vena superficial. Es superficial, no es la vena femoral. Yo creo que, o sea, no es la safena. Esta es una vena superficial. No está en el junction. O sea, el riesgo de DVT es mucho menor. Yo pensaba que era la vena femoral. Pero ¿cuál vena utilizaste? Pues si es paralela a la arteria, es la vena femoral propiamente dice. La vena, La no, vena femoral pensé que me estabas es refiriendo a profunda. cirugía. La vena que utilizamos aquí es profunda, pero el real estate que tomamos es 40%. Bueno, pero me refiero al grosor del aparato en cuanto al grosor de la vena. ¿Entiendes? Ahí Exacto. Para el procedimiento tenemos que tomarla profunda, pero la cantidad de espacio que le tomamos a la profunda es el 40% del tamaño de la vena. Claro que antes de hacer este procedimiento nos tenemos que asegurar que tenga tamaños venosos grandes. es Es correcto. O sea, deben ser diferente. ciertos casos ideales. Y sería bueno ver cómo va esto contra un bypass usual, como utilizando vena en vez de PTFE. Pero el resultado es excelente, obviamente. Bello. Hola. Bueno, nosotros ajustados más a nuestra realidad no disponemos de estos dispositivos para hacer los puentes endovasculares. Yo creo que me hubiese ido con una técnica más convencional, un acceso anterógrado alto, aprovechando la punción guiada por eco, con un acceso retrógrado, puede ser tibial alto o popliteo distal, hacer el cruce de la lesión de forma retrógrado si no se pudo anterógrado. Y bueno, aprovecha técnicas como un CAR retrógrado si no se podía hacer el encuentro de las guías. Y bueno, y hacer después la exteriorización de la guía arriba en el introductor anterógrado. Y también hubiese considerado aprovechar el acceso retrógrado para una técnica de presto si hay enfermedad muy cercana al ostión de la femoral superficial, ¿no? Con respecto a la calcificación severa, bueno, utiliza técnicas de modificación de placa, incluso combinarlas, ¿no? Podemos combinar aterectomía rotacional como un Jestring con litotripsia intravascular para romper ese calcio y lograr una mayor ganancia luminal que nos permita liberar un stent mimético y después posdilatarlo incluso por arriba de 1 a 1 para lograr un mayor diámetro, ¿no? Sí, lo que hizo en la izquierda, pues. Exactamente lo que hizo. Bueno, fíjate, la otra cosa, bueno, para un poquito de publicidad. Nosotros, Mariano Palena, que les hablé anteriormente, y yo publicamos en el 2016 una técnica que llamamos el Super Sub. Básicamente lo que hacíamos era en lesiones TASC C o D de la femoral superficial, hacíamos un cruce anterógrado subintimal a propósito, ¿ok? Y hacíamos, por supuesto, el back en el lumen a nivel de poplitea, generalmente a nivel de P1, P2. Y entonces lo que hacíamos era que dilatábamos agresivamente todo el espacio subintimal, ¿no? En lesiones de estas así súper calcificadas, esas que tienen ese calcio en coral, etcétera. Eh, y básicamente lo dilatamos con 5 o 6 en el subintimal. Y después lineamos todo ese espacio subintimal con supera. Y mira, nos fue bastante bien. Claro, estos eran todos pacientes con isquemia crítica, no eran claudicantes en reposo tipo 3 que generalmente tenían también enfermedad multinivel, pero el nivel femoropopliteo lo tratamos de esa manera. Y es una técnica que funciona bastante bien. Claro, se nos rompieron dos, pero una vez que les pones el supera, se controla bastante bien y pues tú sabes que tiene la expansión radial del supera, de una manera u otra te permitía autocontrol de la fuga. No hubo que ponerle Y encubierto. también puedes ponerle un Viabon
y adentro del Viable le pones un supera para que tengas el Correcto, que sería tipo crack and pave, pero subintimal. Muchacho, muchacho. Perdón, adelante. No, no te oigo, Alexander. Una preguntita para Diego y para los del panel también. Cuando uno pone stents descubiertos, no cubiertos, el mecanismo de falla es hiperplasia, neoíntima o neoaterosclerosis, y lo tratamos de cierta manera. Los stents cubiertos usualmente fallan por coagulación. Ahora, Diego, a este paciente lo pusieron anticoagulantes, y para los demás que están en el panel, si ponen un segmento largo de un stent cubierto, ¿qué hacen? Los dejan tranquilos con antiplaquetarios, le ponen anticoagulantes a full dosis, anticoagulantes a baja dosis. ¿Cuál es el La, concepto? la compañía no tiene una guía clara de qué recomendar porque tendrían que correr un estudio con la FDA para poder hacer esas recomendaciones. Es un compromiso muy grande. Lo que nosotros estamos haciendo es aspirina y Xarelto para todos los pacientes que les ponemos el ¿Xarelto 2.5 o Xarelto 10? 2.5 2 veces al día. Y usted No es dosis full. lo tienes disponible en 2.5 en Sí, lo eso de aquí es común. Y, la tableta de 2.5, o sea, la dosis Bueno, que periférica. eso es el Voyager, ¿no? O sea, 2.5 BID con aspirina. Total. En mi práctica, bueno, yo todavía no he utilizado este dispositivo, no lo tenemos y no creo que lo vamos a tener tampoco. Ahora la cosa de los costos aquí en Estados Unidos también se está poniendo manifiesta. Básicamente, mis pacientes, cuando son tratados por primera vez, o sea, son vírgenes, yo los utilizo con agregación, antiagregante plaquetario dual, básicamente de por vida. Y cuando son reincidentes, si vienen ya por recurrencia, por estenosis o por oclusión, entonces paso a la Claro. combinación con el Xarelto 2.5 BID dos veces al día. la pregunta era específicamente si se ponían stents cubiertos en largas de Ah, grado. ok. Mira, voy a pasar al siguiente caso en que la conversación está muy buena para poder mostrar un poco más. Ahorita volvemos al aorto ilíaco. Este es un paciente bastante raro en la presentación porque él llega con un síndrome coronario agudo. Lo ven primero, o la forma en que se maneja en Estados Unidos es que el paciente llega por la emergencia y el emergenciólogo es el que tiene el control del paciente hasta que llama a cardiología. Y ellos le pidieron sus troponinas, le pidieron su electrocardiograma, lo diagnosticamos como un NSTEMI, pero antes de que pasara eso, ellos le habían pedido una tomografía con contraste y vimos que había enfermedad de la aorta distal, que estaba completamente ocluida, la ilíaca derecha, y la cleica izquierda estaba supremamente comprometida. Entonces, nada, lo cateterizamos, le pusimos un stent en la coronaria, si recuerdo bien, en la coronaria derecha, y lo vemos en la clínica y una vez que él ya tenía menos dolor de pecho, se empieza a dar cuenta que tenía problemas en las piernas y tenía claudicación. Tenía claudicación más en la derecha que en la izquierda. Lo pusimos en terapia médica, volvió a los 3 meses, no podía caminar y decidimos pedirle un Doppler. En el Doppler, como ya hemos discutido varias veces, tanto el índice tobillo-brazo del lado derecho como el izquierdo estaban supremamente bajos, inclusive el del dedo gordo estaba en 0.28 con ondas monofásicas por todos lados. Entonces decidimos intervenirlo y creo, aprovecho el momento para un tema de educación. En patología TASC C y D aortoilíaca, hay cosas que tenemos que tener en el laboratorio de cateterismo que no son negociables. Una es que tienes que llamar a tu cirujano vascular de confianza, si no eres tú el cirujano vascular que está haciendo el procedimiento, para una terapia de bailout. Si yo llego a perforar o romper esta aorta, ¿quién me va a ayudar? En ese momento no podemos presentar el caso. Él tiene que estar claro de qué es lo que está pasando y cómo lo vamos a intervenir. Nosotros habitualmente para estos casos muy complejos tenemos sangre en el cuarto, que ya tiene type and screen, sabemos cuál es la sangre para ese paciente, y tenemos un Cora Balloon. El Cora Balloon es el balón más grande que tenemos disponible por lo menos en los Estados Unidos. Y no solamente lo tienes que tener ahí, sino que tienes que saber qué introductor necesitas. Si utilizas el 32, necesitas un introductor de 12 French. Y si vas a utilizar el de 46, uno de 14 French. Pero esto no puedes hacer casos complejos aortoilíacos si no lo tienes en el cuarto. Entonces, la pregunta que yo les tengo es, agarramos acceso, que ya explicaré porque el acceso fue derecho. Eh, Mentira, aquí agarramos un acceso de la radial izquierda y es una foto que estamos tomando sobre las renales. ¿Qué se hace? Cruzamos la CTO derecha de forma retrógrada y le vamos a poner dos stent en barril desde la aorta arriba porque la aorta distal está comprometida.
Le hacemos un CRAP, que es una reconstrucción endovascular cubierta de la bifurcación aórtica. Hacemos un stent desde la aorta distal hacia la ilíaca izquierda y luego referimos para bypass o mandamos para bypass. Bueno, yo creo que lo que sería más comúnmente es la opción A, probablemente. Pero es cierto que la junción aortoilíaca está bien enferma y está bastante narrow, así que un CRAB es razonable. Y como siempre, bypass es una opción que no nos gusta, pero bueno. Sí. Pero para un setup necesitamos una tomografía. Hay que Absolutamente. ver la aorta distal porque no Absolutamente. tenemos la información de que, sí, vemos una aorta delgadita, pero cuánto de eso es trombo, cuánto de eso es placa, qué diámetro tiene realmente ese vaso. Sin la tomografía, hacer un setup ahí es Yo complicado. estoy asumiendo que si A menos que tengas un angiógrafo que haga tomografía in Fotografía, situ, pues, ¿no? Pero es que teníamos la angiografía. Empezamos por ahí. Nosotros ya conocíamos las medidas y sabíamos cómo estaba la aorta distal. Fue lo primero que pidieron. exactamente. Total, total, total. Claro, el Absolutamente. tema, ahí hay un tema que es que también donde vas a reentrar, porque si vas a hacer un setup, lo más probable es que tengas que hacerlo retrógrado. Y entonces es bien lo que explicábamos aquí, la enfermedad es de toda la aorta. No sabes si el calcio está justo en el ostium de la ilíaca derecha y vas a tener problemas y vas a tener que reentrar prácticamente en la aorta distal y disecar la aorta para poder hacer tu setup. O sea, conocer la estructura de la pared vascular te va a dar información. No significa que no. Finalmente vas a pasar y si se diseca la aorta es parte del setup, dígame. ¿Dónde se recanaliza ¿Dónde se recanaliza No, no, la no. derecha? Y viene otra cosa, no te extrañe de que las colaterales vengan de la mamaria. Porque si hizo un pathway desde la mamaria hasta la femoral, no lo vas a ver por ahí porque estás inyectando en la aorta distal. Es algo que también es probable que nosotros tenemos muchos casos de coartación que hacen ese tipo de pathway. No es lo más común en enfermedad arterial periférica, pero puede pasar. Sí se ve. Sí, Está interesante. cruzar, tenemos varias opciones para cruzar. Podemos traernos lo que se llama un R2P sheath, que es un introductor que viene desde radial y existen varios diámetros para tener más soporte. Y podemos cruzar anterógrado. El problema es después cómo vamos a externalizar. Pudiésemos externalizar hacia el introductor per se o podemos cruzar retrógrado y hacer la imagen intravascular y asegurarnos que estamos donde tenemos que estar. Larry, ¿qué harías tú? Bueno, no, o sea, primero que nada para reafirmar lo que dijimos en el primer caso aortoilíaco. Cuando tienes aortoilíaco complejo, lo primero, o sea, tú tienes que tener de base ya de entrada una tomografía para saber de verdad cuál es el tamaño de esa aorta que se ve chiquitica debajo de las renales. Ahora, una vez sabido eso, también sabes dónde están las reentradas, también ya sabes dónde es mejor. Creo que en el ultrasonido que mostraste estaba todo monofásico, pero con esa oclusión de la derecha puede estar monofásico nada más que por esa oclusión, pero ¿cómo sé yo cómo está la femoral común del lado derecho? ¿A qué nivel se produce la reconstitución de la ilíaca externa? Esos son todos detalles que hacen falta eh, sabiendo los detalles, a mí para este tipo de enfermedad me gusta más hacer un setup que cualquier otra cosa. Pero si lo vamos a hacer de otra manera, un poco más convencional, un poco menos de avanzada, a mí me gustaría cruzar la derecha desde arriba, ya sea acceso radial o braquial, porque generalmente es más difícil cruzarlo en forma, si es crónico, ¿no? Es más difícil cruzarlo en forma retrógrada, sabiendo o esperando que vas a mantenerte en el contexto intraluminal, que Larry, es y clave. para la gente del público, si cruzas desde arriba, ¿qué haces con la guía una vez que llegas a la femoral superficial o a la femoral común? ¿Qué haces con la guía una vez que taca, taca, taca? Tú estás hablando para... Para ponerle el stent. Si ya la cruzaste por arriba, ¿qué vamos a hacer? Ok. Lo más probable es que la pesque. Es lo más La, ten- rápido. Bueno, es que claro, la tienes que pescar. la tienes que pescar y voltearlo, o sea. Y el que lo ha hecho sabe que, sabiendo que esta es una enfermedad crónica, calcificada, no sabemos en dónde está, el problema va a ser cómo la vamos a pescar. Puede que no tenga Suficiente espacio para... suficiente espacio. Sí. Y eso fue justamente lo que discutimos. A nosotros nos gustaba esa idea y lo hemos hecho antes,
pero dijimos, vamos a intentar retrógrado. De todas formas, vamos a necesitar ese acceso para Para pescar. pescar igual. Yo me imagino Entonces, que tú, esa foto la que estás mostrando es limitada porque seguramente viste algo de la reconstitución. Claro, claro, es que nos está dando la cosa, tú sabes. de a poquito. Tipo examen. Entonces, ¿qué pasa? Hablando de ambas técnicas, o ponemos dos stents en barril o hacemos el syrup, que es la reconstitución con stent cubierto, la cantidad de espacio que ganamos en área utilizando stent cubierto es significativamente mayor. Y el syrup lo que está buscando es hacer un embudo arriba de la aorta, asegurarnos que está bien cerrada, como si estuviésemos haciendo un IVAR, y tener los dos conductos cubiertos que lleven la sangre hacia las ilíacas más abajo. Total. Aquí utilizamos stents, tanto los Aortic Cuff como los BBX. El BBX es de la misma compañía Gore, pero es expandible con balón. Y estos stents son una maravilla. Tienen 95% de permeabilidad un año. Y lo mismo, la permeabilidad, si llega a pasar algo, va a ser en las esquinas y nos permite establecer, como es balón expandible, exactamente el punto donde queremos que él abra. Con respecto al caso, este es la geografía donde yo tomé la foto para la pregunta. No veíamos mucho, pero si esperan un poco la reconstitución, que no la agarré bien, veíamos que había de la ilíaca interna a la femoral se iluminaba y teníamos un poco de la externa. Había algo ahí, pero no, casi nada. Había algo. Ujú. Aquí los americanos dicen better lucky than good. No me costó absolutamente nada. Acceso bilateral con dos introductores cortos. En el lado derecho pusimos un 6. Pero La te pasó cosa fácil. es facilito. Ahora, sí utilizamos una guía que habitualmente para nosotros es agresiva, que es el V18 o el Victory 18, 0.18 con un Navicross, y cayó tan fácil en la aorta que lo cambiamos por un Navi 0.35 y tomamos esta foto. Estamos luminal. No nos quedamos con eso, hicimos intravascular ultrasound y demostrábamos que estábamos intraluminal. Mira, Ok, pero ¿y qué tenías ahí? Porque cuando pasa tan facilito a mí siempre me preocupa que es trombo lo que estás cruzando. Pero no fue fácil con respecto de, no fue un solo empuje, pero Ah, ok. más fácil lo que torqueando estabas con el esperando. Navicross fuimos cruzándolo y se sentía que estábamos intraluminal. Una vez los cambiamos por dos Amplat 0.35, que los pasamos a través del Navicross 0.35. Y del lado izquierdo tuvimos que poner los introductores de Gore, que son hemostáticos, también introductores muy costosos. Hicimos la técnica de precerrado con ProGlide. Esto es altamente debatible, pero tienes dos formas de cerrar, ya sea con dos ProGlide o Alexander fue uno de los primeros en hablar sobre la técnica de un ProGlide, después un introductor 8 y después un Angiosid, que Alex nos puede explicar al final cuál ha sido su experiencia. Pero en el lado izquierdo teníamos un introductor 12 porque es lo que vamos a utilizar para poder deliver el stent aórtico. Utilizamos del lado derecho un 8x23 Bright Tip también. Eh, y entonces, si logran ver la imagen, ya habíamos cruzado, teníamos los dos amplats, posicionamos para hacer la entrega del stent aórtico. Tomamos una imagen inicial con el pigtail y marcamos cuál es la arteria renal más baja. Se marca en la pantalla y ahí va a ser el punto donde vamos a sacar el stent aórtico. Ujú. Una vez que ponemos el stent aórtico, volvemos a avanzar tanto el Amplats como el pigtail y hacemos el baile de los cisnes adentro, si lo pueden ver en el panel derecho, para asegurarnos que estamos intraluminal una vez más. ¿Sí se Total. ve, José Miguel? Sí, se ve Se perfecto. ve Se ve perfecto. perfecto. Mira, Diego, Eh, Diego, te aviso con tiempo, 10 minutos. 10 minutos Está están. todo el mundo con la boca abierta, más de Bien. 300 personas, pero 10 minutos. Está fabuloso igual. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Ya tenemos el stent aórtico. Aquí utilizamos el Coda Balloon y eso se utiliza es para sellar el stent aórtico, asegurarnos que está bien pegado a la aorta descendente para que la sangre no pase alrededor. Y ya estamos listos para poner nuestros dos stents ¿El codo VBX. de qué tamaño usaste el codo? 32. 32. Aquí utilizamos, si O mal no 40. recuerdo, dos nueves de 39, dos nueves de 39. Y este es el resultado final. Precioso.
Increíble, ¿no? ¿Tendremos tiempo para un cuarto caso o no da? Sí, claro, claro, son 10 minutos, lo da. 10 Sí, minutos. vale, son 10 minutos, no 2. Tú sabes manejar. 71 Dale, dale. años, fumador, hipertenso, dislipidemia, es que son los mismos factores de riesgo. Sí, sí. Tiene claudicación severa del miembro inferior derecho, Rutherford 3. En el Doppler arterial pareciera que la estenosis nos la vamos a encontrar en el segmento proximal de la femoral superficial. Eh, Selva. acceso Uf. desde radial, Enredó había la un broma. aneurisma de la aorta descendente, placa leve moderada en las arterias ilíacas derechas sin gradiente. Y este es el runoff. Hay algo de enfermedad en la femoral superficial, pero el Mm. problema es que nos encontramos con una lesión crítica en la poplitea. Ya. Nos encontramos con una lesión crítica en la poplitea, las lesiones engañabobos. 10 milímetros. Esto nos va a tomar 15 minutos. Y el runoff tenemos 2 besos y el arco no se pinta muy bien, pero era un Kawara 3. O sea, aquí, ¿qué hacemos? Acceso radial lo intercambiamos por un R2P de 119 para hacer el cruce anterógrado. Acceso pedio distal por tibial anterior y le ponemos un introductor o lo dejamos sin introductor. Acceso retrógrado desde la arteria femoral común izquierda con técnica open over para hacer cruce anterógrado o hacemos un acceso anterógrado ipsilateral de la derecha. ¿Cómo vamos a Ese hacer? aneurisma lo vas a brungar tú solo, ¿viste? El tema, sí, el aneurisma es un temazo en este caso, ¿no? ¿Y tenemos alguna idea del tamaño de ese aneurisma? No tenemos idea de nada. Sí, porque Se yo la ve verdad, grande. cuando he tratado con aneurismas, enfermedad de la femoral superficial, clásicamente se tapan. O sea, yo casi que, incluso aneurismas más pequeños de un diámetro de referencia, o sea, de un diámetro con indicación para tratamiento, me tocó un aneurisma de 4,5 y una femoral superficial tapada, le trato el aneurisma y después le hago la femoral porque tienen un flujo malo, lento, eh, chance de Bueno, es que tener tú lo ves en la tapada. geografía. En Sí, la no, geografía que hizo Diego se Sí, ve flojo es suelto, evidente ¿no? Está como rodando. que puedes y, embolizar todo. y lo vemos igual en los aneurismas popliteos, que tienen casi siempre un flujo que la arteria, uno le hace una geografía y tiene que pasar 10 minutos con Mira el pie eso. pegado en el pedal para ver Que se lava cuándo eso. llega el contraste, ¿no? Total. Bueno, Parece que echándote tiene el como una cuento al cascada revés, así. nosotros le terminamos haciendo un IVA a este paciente después del Hacer. procedimiento porque de aneurisma era 5,9 si mal no recuerdo. Exactamente. Exactamente. Eh, Una pregunta, esa oclusión de la poplitea, no, ¿cómo se comportó cuando la dilataron? ¿No era oclusión trombótica por un embolismo desde arriba de la aorta? poco a poco, ya te voy a contar qué fue lo que hicimos, pero no era ningún trombo. Pero acelera porque se van contando los minutos y queremos Bueno, ver ya hablamos de la clasificación CITOP, que si ven quién es el que escribió esto es Larry, pero básicamente ves cuál es el tipo de lesión en la placa proximal y distal, si es cóncavo y convexo en el tipo 1 es fácil que cruce anterógrado, si es convexo arriba y cóncavo abajo es más fácil que pase por debajo y cualquiera de las otras dos combinaciones vas a tener que utilizar anterógrado y retrógrado. Y eso fue lo que hicimos. Para los felos o los que no estén acostumbrados a enfermedad periférica, está la arteria poplitea, arriba en el P1 está cruzando por el canal de Hunter, y de ahí hasta la patela es P1, ahí sale P2 hasta el tibial plató, y más abajo hasta que te da la tibial anterior es P3. Nosotros intentamos no poner stents en P3 porque le quitas al paciente la capacidad de tener un bypass en esa zona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa región. ¿Qué hicimos? Intentamos cruzar por abajo. Cuando estaba discutiendo los casos con Larry antes de empezar, le estaba hablando del HDR, no sé si los coronarios la conocen. Básicamente es una técnica donde nosotros metemos el catéter dentro de la placa y con una inyección controlada de contraste inyectamos 3 cc y eso crea un plano de menor resistencia por donde podemos pasar guías que sean suaves como el Fielder XT. Eso fue lo que hicimos. El HDR funcionó inicialmente en la placa distal. Utilizamos un filter que después cambiamos por un Command 18. Después utilizamos un Gaia Next 2, después un Astato 20. Hicimos todo lo que podemos hacer y al final estábamos completamente íntimo. un momento.
Aquí entonces era para que vieran qué está pasando con nuestro caso. La paciente tiene un R2P desde la radial izquierda y justamente utilizamos una larga para estar completamente comprometidos en la ilíaca común derecha para evitar tocar el aneurisma. Y le tuvimos que poner el introductor en la pedia. Al final logramos cruzar con un dispositivo de reentrada que es el mismo que les mostré para Detour, una aguja que nos permite volver a entrar arriba y externalizamos y decidimos trabajar desde abajo. Aquí va a hablar de las técnicas para cruce. Pero desde abajo utilizamos aterectomía orbital con CSI de 2.0 y al final tratamos con balones con droga en el segmento femoral superficial y no tuvimos que ponerle stent. Esta es la imagen final de O cómo sea, que quedó utilizaste un introductor 6. un 5.6, los que utilizamos para Ah, pusiste un radial. Slender, ok. Ujú. Fantástico, fantástico. Ok. Bueno, mira, cuando se utilizan introductores grandes en las arterias pedias, por lo menos yo lo que hago es que pongo la puntica del introductor apenas, paso el shaft de lo que sea que tenga que pasar y retiro el introductor. En otras palabras, dejar el introductor en la pedia la menor cantidad de tiempo posible y estando consciente de los instrumentos que vas a utilizar, tenerlos en la mesa listos para no tener tanto tiempo, porque te va a causar espasmo o otros problemas de que se te ocluye la arteria, ¿no? Mira, Larry, Pasa y poco frecuentemente, pero hay que tener eso en mente. me recordaste que como estábamos trabajando desde abajo y estábamos haciendo aterectomía orbital, yo creo que aquí sí va a haber consenso entre todos que todos le hubiésemos puesto un filtro. El problema es que no le podemos poner un filtro desde abajo. Entonces, lo que terminamos haciendo, que es una técnica que me enseñó a mí Miguel Montero Baker, que alto amigo de Larry Díaz y un cirujano vascular extraordinario, es que él hace una pasada de la aterectomía y él sangra el introductor. Claro, no estás protegiendo todas las tibiales porque no tenemos introductores en todas las tibiales, pero algo te protege. Total. Buenísimo. Se Bueno, sangra mira, por el sidearm y lo utiliza eso como limpieza. exactamente. Vamos, me parece extremadamente interesante que han hablado de la versatilidad que hay que tener en el intervencionismo periférico, sobre todo infrapatelar, que termina usando estrategias de coronaria, estrategias de carótida, estrategias de aorta, tienes que lidiar con aneurisma de aorta, con ruptura, fístula venosa. ¿Ustedes quiénes consideran que deben hacer las intervenciones y quisiera una respuesta corta Samuel. de los tres speakers? ¿Quién debería hacer la intervención? ¿El radiólogo intervencionista, el cardiólogo intervencionista, el cirujano vascular con entrenamiento? Porque me hablaste mucho de la presencia o la información de la data del cirujano y por qué no hacerle al cirujano. Cuál es la postura de ustedes? Primera pregunta, breve de los tres. Y segunda, breve de los tres, si la pueden contestar para que el público se lleve ese mensaje. ¿Qué tan frecuente en relación a coronarias es el diagnóstico de enfermedad periférica? Porque todavía tú tienes Mm. una clínica de peripheral disease, yo tengo una unidad de angiología donde trabajo, pero todavía el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica en el mismo nefrópata coronario con insuficiencia cardíaca no se está haciendo a tiempo. Entonces, en relación a frecuencia de que ustedes que sí tienen clínica de PID, están viendo esto, esta epidemia que hay de enfermedad periférica, ¿qué tanto en relación también con la coronaria? Esas dos preguntas, respuestas breves si puede. Primo querido, para mí, que puede no ser la opinión de los demás, quien esté entrenado. El Total. radiólogo intervencionista si estuvo entrenado en periférico, el cirujano vascular si se entrenó o el cardiólogo intervencionista. Es que ¿Quién no? El que no lo haya visto. Esto son casos muy tristes, pero ocurren pacientes claudicantes que cualquier matador de la calle viene e intenta hacer una intervención y termina con una amputación. Porque lo que estás ganando, lo que le estás ofreciendo, que has hablado mucho de carotias. Carotias para mí es una de las intervenciones con menor satisfacción. No es un TAVR que el paciente se siente bien. Tú lo único es que estás previniendo que ese paciente tenga un stroke en el futuro. En piernas puedes dejar a alguien sin una pierna porque querías abrirle alguna de las arterias por debajo de la rodilla. Y con respecto a tu segunda pregunta, súper frecuente. Nosotros tenemos una técnica que dice que si tienes enfermedad de las piernas, tienes enfermedad de las coronarias y tienes enfermedad de las carótidas y muy probablemente de la subclavia. Es un tema de que no estamos buscando suficientes pacientes y no es buscar pacientes para intervenir. Esto no es para hacer más casos en la clínica. Vas a encontrar, la data dice entre un 40 y un 60% de pacientes con enfermedad
coronaria van a tener enfermedad vascular. Vascular periférica. Te la pongo más fácil. Mira, eso está estudiado. Eso lo estudiaron en Boston, precisamente, el Partners Study, que era el sistema de salud de la mayoría de los hospitales por allá en los años 2000 tempranos. Y ellos lo que hicieron fue que ellos evaluaron pacientes que iban a la consulta de un médico primario, ni siquiera cardiólogo. De los pacientes que van a la consulta de un médico primario, 30% tienen PID, asintomática o de otra manera. Lo que pasa es que hay que ponerse a buscarlo. Entonces, por ejemplo, yo cada vez que veo un paciente de primera, cuando yo entro al cuarto del paciente, el paciente no tiene zapatos ni media y tiene los pies en una toallita que está en el piso. Entonces ya tú le ves si tiene pelo, si no tiene pelo, si tiene cambios tróficos o no, etcétera. Pero tienes que ir con esa mentalidad. Tú no puedes venir a ver si el paciente tiene la cuestión. Y lo hago de manera rutinaria. Para todos los pacientes de primera, yo de entrada ya le veo los pies y si les examino los pulsos y no se los siento con las manos, le agarro su Doppler de bolsillo y se lo hago yo mismo. Con la respuesta de la especialidad, básicamente te digo que depende de la experticia local. Hay lugares donde los cirujanos son tremendos. Miguel Montero Becker, amigo mío de Costa Rica, es tremendo cirujano vascular y endovascular. Tiene muchísimas habilidades. Mariano Palena es radiólogo intervencionista en Italia. Bueno, mira, yo creo que él es el mejor intervencionista periférico que yo conozco. Y hay cardiólogos intervencionistas que también hacen lo suyo. Yo no voy a gastar más tiempo dando la respuesta porque estoy de acuerdo con los dos totalmente. Solo un mensajito de cierre. Primero que al panel y a todos los panelistas, un placer y un privilegio estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y obviamente Diego, que trabaja aquí en el hospital conmigo, excelentísimo cardiólogo, dejando el nombre de Venezuela en alto, no solamente en excelencia médica, sino también arrasando con 50% del personal del hospital, aquí dejando el nombre de Venezuela en alto. Muy bien. Esa es la próxima estrellita. Una estrellita ese muchacho, vale. Mira, Gracias, de aprovecho, verdad. muchas gracias a todos, a José Miguel, a mi primo, a todos los doctores que formaban parte del panel. Yo estoy aquí única y exclusivamente porque otro me permitió tener esta oportunidad. Mis puertas están abiertas, ahí está mi mail. Cualquier persona que necesite de mí y yo pueda ayudarlo, no duden un segundo en escribirme y si está en mis manos, estaré ahí para ustedes. Magnífico. Excelente mensaje de cierre. Diego, brillante presentación. Muchas gracias.